En horas de la mañana se ha estado compartiendo el párrafo anterior que hoy vamos a meditar. Del 18 para adelante, del verso 18 al 31, estaremos meditando en los minutos siguientes. Y los versos del 10 al 17 se estuvo meditando en horas de la mañana. Y en el versículo 17, en el verso 17, San Pablo finaliza el tercer párrafo de la división que tiene esta epístola diciendo lo siguiente: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y aquí hay algunos aspectos que tenemos que reflexionar, tenemos que meditar. Pablo no está diciendo que el bautismo no es importante, sino que él tenía una misión. Y la misión de San Pablo era predicar el Evangelio, predicar el Evangelio. Y también enseña, y él menciona, que no fue con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. La cruz de Cristo o el Evangelio de Cristo o el mensaje de la cruz puede volverse vano si solamente apelamos al intelecto de las personas y si solamente somos buenos oradores o grandes elocuentes en las cosas del Señor, pero no presentamos el mensaje que más adelante el apóstol nos trata de explicar. Predicar el Evangelio y el mensaje de la cruz puede volverse vano. Está en cómo nosotros entendemos lo que viene a ser el mensaje de la cruz. Y de eso justamente se concentra el apóstol San Pablo en los minutos siguientes, en los versos siguientes que vamos a meditar. Dice versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuál era la palabra de la cruz? Por lo que hemos visto en el verso 17, es el Evangelio de Jesucristo. El mensaje del Evangelio de Cristo es predicar a Cristo crucificado. Es predicar acerca que la obra que Jesucristo hizo fue morir en la cruz del Calvario. El Evangelio consiste en eso, en la obra de Cristo que consumó en la cruz del Calvario. Tenemos que abrazar ese mensaje. ¿Qué pasa? Dice que para muchas personas es locura. ¿Para quiénes es locura el mensaje de la cruz? Como vamos a ver más adelante, para los que se pierden. No es que el Evangelio sea una locura, no es que el mensaje de la cruz sea una locura, o que la predicación sea una locura, sino que la gente que no conoce de Dios y que está viviendo una vida de perdición, lo entiende así y lo ve de esa manera. Sin embargo, a los que se salvan, esto es a nosotros, hablando él de los creyentes de Corinto, y él también se incluye, es, ¿qué cosa? Poder de Dios. El mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, o la predicación del Evangelio de Cristo, tiene un poder intrínseco. Y cuando una persona cree y recibe el mensaje, recibe también el poder de Dios en su vida. El poder de Dios se empieza a manifestar. Es por eso que San Pablo dice, a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El Evangelio de Cristo no es cualquier cosa. San Pablo decía a los romanos que él no se avergonzaba del Evangelio, en 1:18 de Romanos. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego pasa a relatar o mencionar lo que dice Isaías en su capítulo 29, verso 14, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. No es que Dios esté en contra de la sabiduría, del conocimiento, de la educación, del saber, del entendimiento, sino que aquí está hablando que el conocimiento secular, la inteligencia de un ser humano, todo lo que un hombre pueda saber, no le ayuda en absoluto para ser salvo. Para ser salvo, el ser humano tiene que conocer el mensaje de la cruz, tiene que escuchar la predicación del Evangelio, tienen que entender que Jesucristo ofrendó su vida en una cruz. Uno puede ser intelectual, uno puede ser una persona muy instruida, erudita en muchos aspectos, pero no se llega a la salvación mediante la erudición o mediante la inteligencia, mediante el conocimiento secular o humano que uno pueda adquirir. Por eso es que el Señor dice, ese tipo de sabiduría
yo la destruyo, yo la desecho, dice Dios, porque no es la forma como uno puede llegar a conocer la verdad del Evangelio de Cristo. ¿Qué más dice? Verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el sabio, el escriba, el disputador? Aquellas personas que obviamente estaban siempre tratando de polemizar, de discutir, de pedir razonamientos o explicaciones acerca de lo que se les predicaba. Y luego añade, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, la sabiduría humana, terrenal, la sabiduría mundana, como dice acá, Dios simplemente se ha encargado de causar una crisis en ese tipo de sabiduría. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿De qué manera? ¿Cómo es que Dios ha trastocado ese tipo de inteligencia o ese tipo de conocimiento o ese tipo de entendimiento o de saber o de sapiencia como el mundo mucho exalta hoy en día? ¿Cómo? ¿De qué manera? Dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, o sea, en la sabiduría divina, el mundo no conoció a Dios mediante su sabiduría, diría el original, mediante su sabiduría, o sea, desechando la sabiduría de Dios, el ser humano, con su propia sabiduría, mediante su propia sabiduría, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante su sabiduría, entonces a Dios le agradó, le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación, como la gente no creyente, como la gente que está viviendo una vida de perdición lo entiende. Repetimos, no es que sea una locura el Evangelio de Cristo, que sea algo demencial, ¿verdad? Algo irracional el Evangelio de Cristo, sino que la gente lo ve así, cuando uno está en tinieblas, cuando uno está ciego espiritualmente. Entonces, a Dios, ¿cómo fue que trastoca esa sabiduría humana, terrenal? A Dios le agradó salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. ¿Quiénes son los que se salvan? Los que creen ese mensaje, que el mundo lo ve como una locura, ¿no? Como algo irracional, como algo que no tiene ningún asidero, que no tiene importancia, como veremos muy frecuentemente hoy en día. Muchas personas hacen escarnio de las cosas del Señor. Pero aquí es interesante cuando dice el verso 21, ya que en la sabiduría de Dios, ¿cuál es la sabiduría de Dios? ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Y sería bueno que vayamos a Isaías 55 versos 8 y 9. Isaías 55 versos 8 y 9. Mira lo que dice la Escritura aquí. ¿Qué dice Dios? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? ¿Y por qué Dios dice que Él desecha, Él destruye la sabiduría humana, terrenal? Lo que está diciendo el profeta Isaías aquí es que la sabiduría divina es otro tipo de sabiduría y que para el ser humano promedio, por más intelectual que sea, por más superdotado, por más genio que sea, que el mundo ha conocido algunos genios, ¿verdad? Es inalcanzable a la sabiduría divina. No puede alcanzar el hombre a la sabiduría divina. De ahí que muchas veces cuando se habla del Evangelio de Cristo, ustedes podrán escuchar a mucha gente que reniegan del Evangelio porque simplemente no lo entienden, porque para ellos es locura las cosas de Dios, porque ellos quieren entenderlo con su mente humana, carnal y hasta diabólica, como dice el apóstol Santiago también. Quieren razonamientos según su intelecto, según su capacidad mental. ¿Por qué esto? Porque aquello. Quieren con la lógica humana entender a un Dios que es infinito. El ser humano con su mente finita quiere entender la sabiduría infinita de Dios. Y eso, naturalmente, es imposible. Por eso es que
La Escritura nos habla aquí en el versículo 21, ya que en la sabiduría de Dios, según como Dios ve las cosas, que el hombre no las puede entender, porque él tiene una mente limitada, es bastante limitado e incapaz de poder entender toda la vasta sabiduría, la inteligencia divina. Entonces, dice el Señor, como no puede comprender el hombre, según su sabiduría, según su inteligencia, a Dios que tiene una sabiduría inalcanzable e inigualable e incomparable, entonces a Dios le agradó salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Es decir, mediante una explosión, una extensión, una diseminación del Evangelio. Y ustedes saben que cuando los primeros cristianos, una vez que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, recibieron, según el libro de los Hechos lo narra, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, empezó una explosión de evangelización. Fue una especie de evangelismo agresivo porque predicaban a donde quiera que iban. Vino la persecución y ayudó a qué. En lugar de que traten de detener el evangelio o la evangelización, la persecución generó de que donde quiera que iban los creyentes el evangelio se siga extendiendo, se siga diseminando y mucha gente abrazaba la fe. Incluso dice la Escritura, el libro de los Hechos es muy importante en ese sentido porque nos relata acontecimientos como por ejemplo que sacerdotes obedecían a la fe. Los principales de la sinagoga abrazaban la fe. Soldados del Imperio Romano, centuriones abrazaban la fe. Gobernadores abrazaban la fe. Era una especie, digamos, de festival, ¿no? Como hoy en día lo llamamos campaña evangelística, porque era predicar el evangelio, como se dice, de manera tan impetuosa, tan entregada y con tanto ahínco, que el evangelio empezó a extenderse de una manera impresionante. Muy bien. ¿Por qué la sabiduría de Dios, con esa sabiduría agradó a los creyentes salvar por la locura de la predicación? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces, para ambos, tanto para judíos como para gentiles o para griegos, era una locura la predicación del mensaje de la cruz o la predicación del evangelio. Los judíos pedían señales. Una de las señales que estaba bien arraigada en la cultura judía era que venga el Mesías para que los libere completamente. Y ellos creyendo conocer mucho de las Escrituras y que conocían bastante ya de Dios, entonces ahora estaban esperando milagros o señales y que va a ocurrir algo así como que aconteció en la antigüedad con el Éxodo, que Dios levantó un hombre llamado Moisés y al final los liberó de la esclavitud de Egipto. Entonces ahora necesitamos que venga ese Mesías similar a esa experiencia que ya habían tenido en siglos atrás, en épocas pasadas, para que puedan ser ellos completamente liberados o libertados, los judíos. Entonces ellos pedían señales y una manifestación en esa dimensión, de esa naturaleza. Y por otro lado, los griegos buscan sabiduría. Los griegos eran personas muy dedicadas al estudio del saber, ¿no? Las principales escuelas de filosofía en la antigua Grecia, quiero decir, estaban en Atenas y los griegos por lo regular le rendían culto al saber. O sea, los griegos eran muy dedicados al estudio y eran personas muy intelectuales, en verdad. Y ellos, obviamente, buscaban sabiduría. Pero ¿qué sabiduría significaría para ellos? ¿O qué señal significaría para los judíos que se les predique de un hombre, de un judío, que había sido crucificado, que había sido colgado en un madero? O sea, ¿qué importancia tendría para ellos? Justamente, el Señor ahí está diciendo que a Él le ha placido salvar a los creyentes, a los que creen, mediante la locura de la predicación. Es decir, para complicar más las cosas para aquellas personas que consideran que saben mucho. Los judíos pensaban que sabían demasiado ya de Dios y de las Escrituras, pero pedían señales.
Los gentiles o los griegos eran personas muy conocedoras de todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podría Dios intervenir y diciéndoles su sabiduría de ustedes no sirve, no es útil, no les puede ayudar para que ustedes conozcan el camino a la salvación, a la vida eterna o al perdón de pecados? No hay salvación que ustedes puedan conseguir mediante su propio conocimiento, su propia sabiduría o las esperanzas que tienen de recibir algún tipo de señal. Entonces, San Pablo se concentra en decir lo siguiente, y de aquí para adelante nos vamos a tener un poco. Versículo 23, a ver todos hermanos, versículo 23, cerciores hermano que todos estén despiertos, ¿no? Por el calorcito. No le podemos ventilador por la pandemia, hermano. Si no le hubiéramos puesto ventilador. No se permiten los ventiladores, no sé si sabía usted eso. Versículo 23. Los judíos, ¿qué cosa pedían? Señales, y los griegos buscaban sabiduría. Para ellos era pues algo intrascendente, ¿no? Que se les predique de un hombre que ha muerto en una cruz, ha sido colgado ahí en un madero. Pero nosotros, dice San Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Aquí quiero contarles una historia que leí hace mucho tiempo y justamente me he vuelto a encontrar con esta historia. En una iglesia en Norteamérica tenían como lema justamente eso. Y creo que cada iglesia debe tener un púlpito que tenga esa misma consigna: predicar a Cristo crucificado. Y esta iglesia tenía una especie de acceso donde decía, había una especie de arco y habían pintado ahí esta frase: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ya, habían puesto este texto: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero habían algunas plantas ahí, entre algunas de las plantas, habían esas plantas también enredaderas. ¿Ustedes han visto? Esas plantas que van creciendo, creciendo y se van extendiendo. Con el tiempo, conforme pasaba el tiempo, la planta había tapado una palabra. Había tapado la palabra crucificado. Solamente decía ahora, se leía, nosotros predicamos a Cristo. Y muy bien, predicando a Cristo estaban predicando a un hombre ejemplar, un hombre digno de ser imitado, un hombre moral, un hombre extraordinario, ¿no? Pero pasaba el tiempo y la planta seguía cubriendo, ¿no? Esa inscripción, ese arco. Entonces llegó el momento cuando decía solamente, nosotros predicamos. Había borrado otra palabra más. Y empezaron a predicar ahora sí de humanismo y de moralidad y de otras cosas. Pero siguió creciendo la planta. Entonces decía, ahora nosotros. Y empezaron a predicar solamente asuntos que le concernía a ellos y para ellos. Es decir, dejaron de predicar de Cristo, dejaron de predicar que Jesucristo había sido crucificado. ¿Qué importancia tiene entender y saber que la predicación del Evangelio tiene que tener esa verdad? Que Jesucristo ha sido crucificado. Si usted ha estado atento, hermano, a los cantos que hemos entonado, todas las canciones, todas las canciones de esta noche que hemos entonado, justamente hablan de ese principio y de esa verdad doctrinal. Nuestro mensaje tiene que ser Cristo crucificado. Y nuestra prédica tiene que ser, predicamos a un Cristo crucificado. ¿Cómo podemos entender esto? En los versículos siguientes, San Pablo empieza a explicar por qué es que nosotros tenemos que entender que el Evangelio es predicar a Cristo crucificado. De lo contrario, solamente podríamos
terminar también como esta congregación, ¿verdad? Diciendo nosotros somos lo más importante y hagamos vida social entre nosotros y convertirse la obra del Señor, una congregación, una comunidad de creyentes en cualquier cosa menos en la iglesia del Señor, que no va a cumplir su misión, que no está cumpliendo su misión. Porque la misión de la iglesia es predicar del Cristo crucificado, o el mensaje de la cruz o el evangelio, que es en realidad lo mismo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente el tropezadero les causaba problemas, confusión, ¿verdad? Conflictos internos a ellos. Y para los gentiles o para los griegos, locura, algo irracional. Pero mire qué dice el versículo 24. Versículo 24. Mas para los llamados. Esto no es para todos, pues, hermano, es para los llamados. Para aquellas personas que Dios llama. Aquellas personas que Dios escoge, elige. Mas para los llamados, así judíos como griegos, quien quiera que sea, judíos o gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando una persona ha sido llamada por el Señor y cree en el mensaje de la cruz y cree en el evangelio de Jesucristo, el Señor Jesucristo viene a ser el poder de Dios mismo, operando en la vida de aquel que cree en Él, de todo aquel que cree en Él. Es por eso que no nos debe sorprender que cuando una persona ha creído en el evangelio de Cristo, ha recibido el mensaje de la cruz, no debe sorprenderle a usted cómo es que Dios empieza a mudar ese corazón, esa vida. Cómo el Señor la transforma. La persona no viene a ser la misma. Han habido casos de personas que han estado en muchos tratamientos, incluyendo los tratamientos psiquiátricos. Y nadie le pudo resolver sus problemas, sus conflictos interiores, sus dilemas, sus crisis que tenían. Cuando han escuchado el mensaje de la cruz y les han predicado a Cristo crucificado, las personas creyeron en el mensaje y en la obra de Cristo que realizó en la cruz del Calvario. El poder de Dios se ha manifestado en sus vidas. Y lo que no pudo hacer la ciencia, lo que no pudieron hacer los especialistas, lo que no pudo hacer incluso la religión, lo hizo el poder del evangelio. Cuando la persona creyó en el Cristo crucificado, cuando recibió y creyó el mensaje de la cruz. Cristo es poder de Dios y qué más. Y dice la Escritura, y sabiduría de Dios. La vida y las enseñanzas de Jesucristo son verdadera sabiduría. Eso es sabiduría, ahí está la sabiduría. ¿Por qué el mundo anda hoy en día tan ciego? ¿Por qué el mundo se va hundiendo cada vez en su ignorancia espiritual? Porque si ustedes se dan cuenta, han desechado a Jesucristo. Porque para ellos es más importante sus razonamientos, sus estudios, sus conocimientos, su intelectualidad, y empiezan a objetar, a cuestionar y a razonar según su sabiduría. ¿Qué dice Dios? Yo destruyo esa sabiduría, yo la desecho, porque así no va a llegar el ser humano jamás a encontrar la salvación. Jamás va a llegar a encontrar vida eterna, perdón de pecados y vida nueva. No es la forma. Por eso que Dios se place, se complace, se agrada y Él disfruta salvando a los que Él llama y a los que creen en su mensaje. ¿Mediante qué? Mediante la locura de la predicación. ¿Para qué? Para contrastar contra aquellos que se consideran sabios, entendidos, eruditos. ¿Se ha dado cuenta usted? Las personas mientras más estudian, mientras más preparación intelectual tienen, ¿se han dado cuenta cómo se van tornando cada vez más enemigos de Dios? Mucha gente hoy en día, como los griegos de los tiempos del apóstol San Pablo, ¿no? Buscan sabiduría. Eso implica que quieren que les satisfagan, le respondan sus razonamientos, sus cuestionamientos. Quieren apelar a la lógica,
a la dialéctica y tantas otras cosas que hay hoy en día, ramas del saber. Y como no encaja en su mente finita, en su mente según su sabiduría o su entendimiento humano, carnal y mundanal, entonces descarta. No. Como decía el otro día una muchacha, ¿no? que da lástima, ¿no? Ha escrito incluso un libro, en una entrevista en Miami decía, para mí Dios no existe, punto. No quiero hablar más porque Dios no existe, se acabó, eso es todo. Se acabó. Entonces, vemos cómo casos así se repiten constantemente. Probablemente usted, que está aquí, tiene esa forma de razonamiento. Muy bien, eso es sabiduría, claro. Pero con ese tipo de sabiduría, Dios dice en su palabra, usted jamás va a ser salvo. No se puede encontrar perdón para sus pecados. No puede encontrar usted vida eterna, vida nueva en Cristo Jesús. Porque probablemente ha leído muchos libros. Y Dios no está en contra del conocimiento. No está en contra de los estudios, la educación que el ser humano pueda tener. Pero no es el camino para encontrar la vida eterna. ¿Cómo se encuentra la vida eterna? A través de la locura de la predicación. Donde el ser humano dice, pero esto no lo puedo entender. Claro, no lo va a entender jamás. Según su mente finita, basta solamente que crea, que deposite toda su confianza en el sacrificio que Jesucristo realizó por el ser humano, por toda la raza humana, para ser librado ¿de qué? De la condenación eterna. De la condenación eterna. Mucha gente hoy en día rechaza el Evangelio de Cristo, el mensaje de la cruz, la predicación del Evangelio, porque para ellos es locura. No solamente acontecía en los tiempos de la antigua Corinto, sigue sucediendo y cada vez es peor todavía. Hay una animadversión y hay un rechazo deliberado a las cosas de Dios, a lo bueno, que es el mensaje de la cruz, que es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es por eso que vivimos en una situación tan caótica, moralmente hablando también. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La obra que Jesucristo vino a hacer. La vida que el Señor llevó aquí en la tierra y todas sus enseñanzas son verdadera sabiduría. Uno las empieza a entender, uno las empieza a asimilar una vez que cree en el Señor Jesucristo, una vez que encuentra vida eterna, el perdón para sus pecados y el poder de Dios empieza a manifestar en su vida y empieza a tener ahora sí la mente de Cristo. Ve con tanta lucidez, con tanta claridad, porque antes sus ojos espirituales estaban nublados, estaban alterados. Había una especie de obstrucción. No podía ver, no podía discernir, no discernía entre lo bueno y lo malo. Creía que estaba bien practicar la mentira. Creía que estaba bien la fornicación. Creía que estaba bien el adulterio. Creía que estaba bien la drogadicción. Creía que estaba bien unirse en una relación homosexual. Creía que estaba bien. Claro, esa es la sabiduría del ser humano, que lo lleva a la condenación eterna. Ese es el entendimiento que el ser humano tiene. Se decía en horas de la mañana que muchas naciones han felicitado a la Argentina porque al aprobar el aborto hasta las 14 semanas, estimados hermanos, de gestación, como que ahora sí se ha convertido en una importante civilización de la parte sur del continente. Han pasado a ser ahora sí gente civilizada, gente muy entendida, muy intelectual. Y cuando, por ejemplo, en algunos países se aprueba la unión homosexual, ¿se ha dado cuenta cómo todo el mundo felicita? Es que son personas que van según los tiempos. Dicen, ahora sí, están entrando a la modernidad, viven según la vida y el mundo contemporáneo, no son retrógrados, no son anticuados, no son fanáticos, no son farsantes, sino que ahora sí se están convirtiendo en gente muy pensante, muy intelectual. Y los felicitan, ¿no? Los felicitan, les hacen artículos, reciben saludos de otras naciones y todo. Y en los países donde no se aprueba eso, donde no se aprueba el pecado,
donde no se aprueba, estimados hermanos, esa basura moral y espiritual, son países que todavía viven en el pasado. Se han quedado estancados en el tiempo. Se han quedado tan retrógrados que como que no hay esperanza de un desarrollo en esa sociedad o en esa nación. Así está el mundo. Ahora dice el versículo 25, porque lo insensato de Dios, versículo 25, porque lo insensato de Dios, mire, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque, como decíamos hace un instante, no se puede comparar. La sabiduría, el conocimiento, el saber, el entendimiento de un ser humano no se puede comparar con la sabiduría divina. Y para Dios demostrar que la sabiduría o la intelectualidad o la inteligencia o el conocimiento, el saber del ser humano es inútil para obtener salvación, Dios se agrada en salvar mediante la locura de la predicación, que es el mensaje de la cruz. Por eso nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado, decía San Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante entender que Jesucristo, amados hermanos, tenía que morir crucificado? Si nosotros vamos a imaginar un poco, hermano, usando un poco nuestra imaginación, vamos a decir que este es el tribunal y Jesucristo está aquí esperando ser juzgado, y nosotros estaríamos como parte del pueblo. El pueblo sabía quién era Jesús. Las autoridades sabían quién era Jesús. Y cuando el pueblo gritaba crucifícale, ¿sabe qué significaba eso? Por eso que los judíos no lo podían aceptar, menos los griegos, los gentiles. Porque pedir crucifixión para alguien era lo más, ¿cómo se diría? Era lo más vergonzoso, hermano. Era como decir, vamos a pedir pena de muerte en nuestros tiempos, hablando de nuestros tiempos, y va a ser ejecutado en la silla eléctrica. Entonces, ¿cómo vamos a creer que alguien que ha muerto en la silla eléctrica, que alguien que ha sido ejecutado haciendo uso de un instrumento que es para matar o quitarle la vida a un malhechor, a una persona que ha delinquido, ha cometido tantos pecados, tantas maldades, como ese instrumento, la silla eléctrica, y la persona que murió, nos puede servir a nosotros para ser salvos? ¿Cómo es posible? Irracional para mucha gente, no se puede entender, ¿verdad? Y era más o menos equivalente. Entonces, si nosotros hubiéramos estado ahí, diríamos, mira, este hombre no merece morir así, porque era una especie de llevarlo a un lugar en el Gólgota, una especie de basural ahí. Y la Biblia decía en el libro de Deuteronomio, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Y cómo es que un hombre puede morir así? En todo caso, hubiéramos dicho, no, que no sea a través de la cruz, que no sea su muerte mediante la cruz, que no sea así. Por lo menos que tenga otro tipo de penalidad, o que muera, sea ejecutado, pero haciendo uso de otra forma, de otro sistema, otro método para quitarle la vida. Pero la cruz no, es demasiado humillante, demasiado vergonzoso. Y seguramente nosotros hubiéramos dicho, no, que sea por lo menos una forma diferente, más digna de morir, ¿no? ¿Cómo un hombre así puede morir de esa manera? Pero Dios quiso que su hijo muriera así, de esa manera. ¿Por qué? Porque Jesús o Cristo hablaba de salvación, de un vencedor, de un ser victorioso, de un ser poderoso. Pero hablar de la cruz o de crucifixión era humillación, vergüenza. Es como que va a terminar derrotado ahí. Y ahí está, ¿no? Justamente, la locura de la predicación.
como Cristo crucificado. Cristo, poderoso, Señor, Salvador, vencedor, victorioso. Pero luego, humillado, derrotado, avergonzado en esa forma de muerte, tuvo que ser así. ¿Por qué? Porque aquel Cristo, el unigénito Hijo de Dios, poderoso Señor, Salvador, victorioso, el Eterno, tenía que pagar así sus pecados de usted, mis pecados, los pecados tan horrendos que hemos cometido, pecados del pasado, pecados del presente, y aún Jesucristo tuvo que pasar toda esa vergüenza, muriendo también por nuestros pecados del futuro aún. No había otra forma, no había otra manera. Ese es el mensaje de la cruz. Ese es predicar a Cristo y a este crucificado. Cuando nosotros perdemos de vista que Jesucristo murió por nuestros pecados y no abrazamos, no entendemos el mensaje de la cruz, estamos perdidos. Estamos perdidos. Si usted está congregando aquí y no ha entendido el mensaje de la cruz, usted está en camino a la perdición. Usted no conoce al Señor. Usted no ha entendido lo que significó pagar el precio de su rescate, de su salvación. Jesucristo tuvo que morir así. Era la única forma de pagar el precio de nuestra culpa, el precio de nuestra salvación, para que seamos salvados y librados de la condenación eterna. No había otra manera, no había otra forma. Era la forma como Dios tenía que satisfacer su justicia, la justicia divina, entregando a su unigénito Hijo a morir así, de esa manera, en una humillante y vergonzosa crucifixión. ¿Precisamente para qué? Para obtener salvación. Y como intelectualmente y según la tradición judía, con todo lo que ellos conocían y las experiencias que habían tenido, porque ya sabían lo que era ser liberado, cuando se hablaba de Jesucristo, para ellos era como una especie de conflicto. Era tropezadero, pero ¿cómo es posible? Nosotros no esperamos un Mesías así. Nosotros no necesitamos ni queremos a alguien así. Alguien que ha sido humillado y ha muerto ahí en una muerte tan vergonzosa. Queremos a alguien que sea todo un líder, ¿verdad? Con todo el poderío, con toda la fortaleza y que pueda en verdad conducirnos a la verdadera liberación. Y cuando se hablaba de la cultura griega o de los gentiles, se complicaba más para un griego, un gentil, se complicaba más todavía porque era tan difícil entender y aceptar o asimilar que aquel Jesús que murió en la cruz podía ser Salvador y podía ser Señor y podía librarnos de la condenación eterna. Entonces, en el versículo 26, San Pablo, después de decir que él ha escogido lo insensato, lo débil, o mejor dicho, que lo insensato de Dios y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, dice el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, en la carne, los corintios, hermano, y la historia del cristianismo también, esto es importante saberlo, que lo sepan sus hijos también, que lo sepa cada integrante de su familia y que lo sepa todo aquel que tenga la oportunidad de escuchar su testimonio de usted, que lo sepa. Mire, no solo en Corinto, sino en la historia del cristianismo, casi siempre el Señor
salvaba, por ejemplo, o llamaba a los pescadores, ¿no? A los iletrados, después a las personas que tenían un poco más de formación, como después, por ejemplo, llamó a Pablo, ¿no? Que era un hombre, un erudito en realidad de su tiempo. Llamó primero a los pastores y después a los sabios del Oriente, ¿recuerdan? Y van a encontrar ese principio en las Escrituras. Siempre Dios ha obrado de esa manera. Pero ¿quiénes eran los que abrazaban la fe? Casi siempre eran personas humildes, sencillas, gente iletrada, personas que eran, por decir, del vulgo, de la plebe, como se llamaría, ¿no? Gente insignificante, sin gran importancia. Pero el cristianismo iba avanzando, iba avanzando, iba avanzando. Y estas personas iban abrazando la fe. Y era verdad, en Corinto era igual. Por eso San Pablo le dice, pues mirad ustedes, mírense entre ustedes, decía, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Eran gente sencilla, gente humilde. Pero en la medida que seguía el cristianismo, hermano, llegamos al siglo III, por ahí, año 300 y tanto, resulta que el emperador tuvo que poner su corona delante de la cruz de Cristo, porque también terminó reconociendo, mire, 3 siglos después, que Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios, que Jesucristo era la única esperanza de la humanidad. Y así siempre se ha dado ese fenómeno. El Señor empieza redimiendo, salvando personas humildes, sencillas, que abrazan la fe, que creen en el mensaje de la cruz, que creen en el Evangelio. El poder de Dios empieza a manifestar en ellos y la sabiduría de Dios empieza a embargar su corazón y empiezan ahora sí a conducirse con sabiduría. Porque con su sabiduría de ellos estaban destruyendo sus matrimonios, destruyendo la vida de sus hijos, destruyendo su vida misma. Era todo un caos, todo un desastre. Con su sabiduría de ellos. Pero con la sabiduría de Dios ahora, que se posesiona del corazón del ser humano. Es Cristo mismo, es la palabra viva de Dios, apoderándose, posesionándose del creyente, del Hijo de Dios. Uno empieza a vivir ahora sí con propiedad. Entonces dice San Pablo, dado que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Con qué propósito? A fin de que nadie, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito? A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sabe qué está dando a entender acá? Un día, hermano, esperamos no muy lejano, toda la raza humana vamos a comparecer delante de Dios. No se va a escapar nadie. Nadie, nadie. Nadie. Ningún ser humano se va a escapar. Como dice el autor al libro de Apocalipsis, y vi grandes y pequeños delante del trono de Dios. Estaban puestos de pie para que los libros sean abiertos. Y el mar entregó sus muertos también, dice, ¿no? O sea, nadie se va a escapar de un día estar delante de Dios. Pero ese día no habrá uno solo que diga, yo estoy aquí por mi inteligencia, por mi capacidad intelectual, porque yo fui galardonado, premiado y reconocido como el sabio o el genio del siglo XX o del siglo XVIII. Nadie podrá decir que ha llegado allá mediante su sabiduría, mediante su intelectualidad, mediante su sapiencia. Nadie. Nadie. Nadie va a decir, yo llegué allá porque yo era poderoso. Tenía poder económico, poder militar, poder político, y era una persona que movía las masas y que tenía control de regiones o de naciones. Nadie va a poder decir, por ejemplo, no, yo era el presidente de la OMS, o yo era el presidente de la ONU, el secretario general de la OEA. Nadie va a poder decir, jactándose delante del Señor, que ha llegado allá por su propio mérito, por su propia capacidad, por su propia sabiduría, por su propio razonamiento, porque yo cuestionaba y objetaba, entonces como Dios complació mis razonamientos y mis cuestionamientos, entonces así es como he llegado acá.
No, nadie va a poder jactarse ante su presencia. Porque el Señor escoge, como dice aquí, lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Un día vamos a comparecer delante de Dios. Entonces el Señor es bastante claro y categórico en lo que está diciendo. Que no hay forma de llegar allá a la patria celestial, al reino de los cielos, a la vida eterna, porque usted es una persona que ha leído tanto, que ha estudiado tanto, ha logrado escrutar a Dios y conoce a Dios y de Dios todo lo que se necesita o se requiere para llegar al cielo. No, no es así. Es mediante el mensaje de la cruz, mediante el Cristo crucificado, mediante la predicación de la palabra de Dios, mediante el Evangelio de Cristo. No hay otro camino para llegar al cielo, para llegar a la vida eterna. 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría. Sabiduría, primero. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, o sea, por Dios, estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y esto merece explicar brevemente cada aspecto que menciona aquí el apóstol San Pablo. Mediante Jesucristo, nosotros, por Dios, a través de Cristo, hemos hallado sabiduría. Mediante Jesucristo. O sea, la sabiduría divina viene al ser humano mediante Jesucristo. No hay otro camino, hermano. Es por eso que cuando uno está en Cristo, aparte de ser una nueva criatura, uno empieza a entender el plan de Dios para su vida. Empieza a vivir con propiedad. Empieza ahora sí a vivir ya no más para sí, ni para agradarse a sí mismo, sino para agradar a Dios. Empieza a vivir para la gloria del Señor. Y dice, si vivo para el Señor vivo, y si muero, para el Señor muero. Por eso me voy al culto presencial. ¿Amén? ¿Sí entienden, hermano? ¿Se entiende o no se entiende? No, pues, ¿y la nueva cepa? ¿Y la multiplicación de contagios ahora? ¿Y el mayor índice de muertos? No, o sea, y si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor vivimos. Es que Dios es primero, hermano, y tenemos que adorar al Señor. Tenemos que adorar al Señor. Y aquí estamos. Gracias a Dios por este bonito grupo que está aquí y nuestros amigos que nos están siguiendo. Algunos hermanos dicen que no vienen para no contagiarlo al pastor. Hermanos, aquí estoy. Lo necesito a usted aquí, hermano. Si me contagia, no se preocupe. Que sí sabemos a dónde vamos. Amén, hermano. ¿Por qué no le aplaude al Señor? De paso que despierta a los hermanos. Corriéndose, escapándose. No, no vamos a hacer carga al pastor, no vamos a contagiar, porque el pastor siempre tiene que saludar a todos. Normal. Un hermano esta mañana me decía, pastor, ¿y usted está saliendo? ¿Sale así a algún lugar? A hacer... Le digo, nosotros en casa, hermano, no hemos dejado de hacer nuestra vida normal. Nuestra vida normal. No hemos dejado de hacer nuestra vida normal. Hemos salido a diferentes reuniones. Ahora no me van a querer saludar, seguro despedirse de la salida. Hemos estado en cuantas reuniones, creo que le hemos superado a las charritas. ¿No? Hemos recibido familia, personas de Lima, de la selva, del sur, del norte. Y hemos estado en cuanta reunión usted
No tiene idea. Hicimos nuestra vida normal. Porque el hermano, por su pregunta, que seguro está sintonizando porque él estuvo esta mañana con su familia aquí, pensaba que de repente nosotros estamos enclaustrados ahí, encerrados, ¿no? Y solamente venimos aquí y nada más. No, no, nosotros hacemos nuestra vida normal, hermano. Nuestra vida de manera normal. ¿Por qué? Porque no es que no existan los contagios, no es que no existan las muertes, no es que no existan los virus, existen toda la vida, eso es de toda la vida. Por miles de años, millones de virus existen, hermano. ¿No? Y si usted, como creyente, como hijo de Dios, pues, hermano, ¿no? Que tiene ahora la mente de Cristo, que ahora discierne, se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Y no se deja llevar por todo lo que se dice. Por ejemplo, necesitamos de los virus. ¿Cuántos dicen amén? Por no decir, necesitamos de ustedes aquí, hermano. En el caso que usted tenga el virus. Se ha hecho estudios, investigaciones, hermano. Punto, aquí un paréntesis nada más. Si los virus que hay en el planeta Tierra desaparecerían, ¿sabe cuánto tiempo el ser humano, la raza humana, existiría? En día y medio, ninguno de nosotros ya existiríamos. En día y medio solamente. Por eso, gracias a Dios por los virus, hermano. ¿Qué cosa está diciendo este hombre? Hay que esperarlo a la salida ahora. Lo que sí está matando a mucha gente es el miedo, es verdad, y la ignorancia. Eso sí. Pero lo que estamos en Cristo, tenemos la mente de Cristo, hermano. Y evaluamos, analizamos y no nos comemos todos los cuentos. Porque tenemos la mente de Cristo, porque tenemos discernimiento. Imagínese, pues, hermano, a uno que tiene la mente de Cristo que lo vengan a sorprender. ¿Qué cosa sería eso? De repente usted no conoce al Señor, ¿no? Y de repente está usted funcionando en base a su propia intelectualidad, en base a sus propias neuronas. Pero usted no está dejando que la vida de Cristo fluya y que el Señor sea guiándole también. Entonces, por eso es que ni bien se anunció que legalmente podemos abrir el templo, abrimos las puertas. Y vendrán los que tienen que venir. Los que no, tampoco les vamos a obligar, les vamos a exigir. Sabemos que como hijo de Dios tenemos el deber de congregar. Solamente como paréntesis, hermano. Y dado que no es propósito, el propósito de Dios era de que ninguno se jacte ante su presencia un día, dice el Señor en el verso 30, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Sabiduría, hermano. Los creyentes de Dios somos sabios, no por nosotros, sino porque Jesucristo está en nuestro corazón ahora. Amén, hermano. Somos sabios, inteligentes, discernimos entre el bien y el mal, ¿no? Y no nos dejamos llevar por tantas corrientes de pensamiento, filosóficas, incluso que pueden llevarnos por caminos de error. Por ejemplo, usted escucha en algún momento una falsa doctrina, o una prédica que está plagada de herejías, o de doctrinas de error, o de doctrinas de demonios. Rápidamente, el Espíritu Santo de Dios que mora en usted lo encamina a toda verdad. Y usted empieza simplemente a evaluar y analizar y dice, mire, hasta el minuto 15 estuvo bien. De ahí para adelante se desvió. Entonces, examinamos todo y retenemos lo bueno. Amén. Por eso es lo que el Señor ha hecho cuando nosotros creímos en el mensaje de la cruz. Cuando creímos en el Cristo crucificado. ¿Entiende? ¿Se da cuenta, no? ¿Qué más? Justificación. Esto significa justicia efectiva. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hemos sido declarados justos, no por nuestra propia justicia, sino que alguien nos ha declarado justos por los atributos de Él, no por los nuestros. Eso es lo que ha hecho Jesucristo. ¿Qué más? Santificación. En el Señor, solo en el Señor, podemos vivir una vida apartada del mal.
solo en el Señor, separados del pecado y apartados del pecado. Por eso que no puede haber un creyente que ha creído en el mensaje de la cruz, ha creído en el Cristo crucificado y se ha abrazado de ese sacrificio, que puede estar haciendo una doble vida, hermano. Usted no puede estar en el Señor y en el mundo. No, no, no se puede, no se puede. No se puede y tampoco debe. No debe. El creyente, el Hijo de Dios, en Cristo ha sido, ¿qué cosa dice? Ha sido no solamente hecho en Dios sabiduría, sino también justificación y santificación. Y mire, la palabra santo o santidad o santificación significa separado, apartado. Y hemos sido separados de la vida vana de vivir de antes de conocer a Cristo. Ahora en Cristo, nuestra vida es totalmente distinta, totalmente diferente. Porque ahora vivimos para el Señor, ya no para el mundo, sino para el Señor. ¿De acuerdo? Y luego dice, y redención. Mire, el término la doctrina de la redención, hermano, es estudiándolo así a profundidad, significa no solamente que usted ha sido librado de la esclavitud porque alguien ha pagado por su rescate para dejarlo en completa libertad, ¿no? En el mundo antiguo, en los tiempos bíblicos y en las tierras bíblicas, los esclavos se ofrecían como en el mercado, como vender animales. Entonces, cualquier persona que tenía cierta solvencia iba y compraba, ¿no? Como usted compra, ¿no? Como usted va a comprar de repente algún animal, ¿no? Por ejemplo, no sé. Entonces decía, bueno, quiero 3 esclavos, 1, 2, 3, y a los 3 me lo llevo. Pagaba y la persona que compraba o que pagaba por su rescate pasaba a ser propietario de ellos y disponía de su vida de ellos, ¿no? Para que trabajen en sus campos de labor o para que hagan algunos menesteres, algunas actividades. Entonces, ese era digamos, pasaba a ser su propiedad de la persona que pagaba. Pero en el término estrictamente de lo que el Señor hizo, la redención que operó en nosotros, es un cambio de persona. Es un cambio de persona, ¿ya? O sea, tú eras esclavo, yo te libero de la esclavitud, pero yo me voy a poner en tu lugar. O sea, Jesucristo hizo eso cuando murió en la cruz del Calvario. ¿Bien? Como esclavo del pecado merecíamos, ¿qué cosa? La muerte, la condenación eterna y morir en esa vergonzosa cruz también. El Señor dijo, no, yo te libero a ti y yo me pongo en tu lugar. Era cambio de persona también. Y luego la persona que era redimida quedaba completamente libre. Muy bien, eso hizo Jesucristo, ¿mediante qué? Mediante su muerte en la cruz. Ese es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje del Cristo crucificado. Finalizamos. Para que, como está escrito, ¿con qué propósito? El que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Por qué? Porque todo lo hemos recibido por gracia. Nada hemos hecho nosotros ¿para qué? Para tener sabiduría, para ser justificados, para ser santificados y para ser redimidos. Todo lo hemos recibido por gracia, para que así como está escrito, como decía el profeta Jeremías en su famoso capítulo 9, que aparece esta cita que está mencionando San Pablo, en el capítulo 9, verso 24, ahí está. Dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si algo vamos a gloriarnos, que sea en el Señor, porque Él lo hizo todo por nosotros. ¿Cuándo? Cuando murió en la cruz del Calvario. Por eso que el Cristo crucificado es el mensaje que todo creyente tiene que entenderlo, tiene que asimilarlo, tiene que interiorizarlo, porque si no lo ha entendido, hermano, usted está en el camino que no le lleva a la vida, sino que está yendo rumbo a la condenación. Y mucha gente está en ese camino ancho, está traspasando esa puerta ancha que lleva a la condenación. Muchos son los que transitan, las grandes mayorías transitan ahí. Las grandes mayorías están ahí. ¿Quiénes son los que se salvan? Aquellos que han creído en el mensaje de la cruz. ¿Qué se les ha predicado a ellos? No un Cristo moralista, ¿no? No un Cristo
honorable, respetable, no, sino que ese ser murió en la cruz del Calvario en una muerte vergonzosa por usted y por mí, porque nuestros pecados ameritaban eso. De lo contrario, no hubiéramos podido ser librados de la condenación eterna. Y Dios quiso que su Hijo muera de esa manera, porque era el precio que se tenía que pagar por sus pecados, de usted y los míos, y de todo el mundo también. Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Y cómo no darle la gloria al Señor? ¿Y cómo no alabarle? ¿Cómo no vivir para Él? ¿Cómo no ser creyentes completamente rendidos a Él? ¿Y cómo no estar entregados a la causa del Evangelio? A la misión de la Iglesia del Señor, que es extender el mensaje de la cruz. Que nunca dejemos de predicar del Cristo crucificado, porque es a través de ese mensaje que nosotros hemos encontrado salvación, perdón de pecado, vida nueva, y que otras personas también lo conozcan. Así como un día llegó a nosotros ese bendito mensaje, que también llegue a otras personas, también ese mensaje maravilloso.